Hola chicos, espero que se encuentren bien. Voy a pasar a explicarles el trabajo práctico número 14 de Introducción a la Química que se llama hidratos de carbono. Como ya habíamos visto en el trabajo anterior, vimos que hay macromoléculas, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, y los vamos a ir viendo de a uno en particular. En el punto 1 del trabajo, ustedes van a ver que van a hablar de las características generales de los hidratos de carbono, ¿sí? En donde van a tener que decir que son moléculas orgánicas, obviamente, que son solubles en agua, que se clasifican por el número de carbono. Todas estas características las van a encontrar en la parte teórica en Classroom en el resumen. Ya las habíamos tocado y analizado en el trabajo anterior también. En el punto 2 vamos a hablar de la importancia de los hidratos de carbono en los seres vivos, ¿sí? Particularmente. Vamos a ver que en realidad son fuentes de energía, ¿sí? Que en las plantas esa fuente de energía dada en un hidrato de carbono se va a almacenar en la celulosa y que en los animales se va a almacenar esta energía como glucógeno. Otras características importantes y otras funciones importantes que va a cumplir es que van a formar parte de las membranas plasmáticas, de los ácidos nucleicos, van a formar cubiertas de hongos o de insectos, ¿sí? En el punto 3 vamos a tocar uno de los hidratos de carbono más importante que es la glucosa. La glucosa vamos a ver que es un derivado del hexano, tiene 6 carbonos y que en su carbono 1 tiene un grupo funcional que ya conocemos, que si lo analizamos es un aldehído. ¿Lo ven? Ya lo habíamos visto, ya los conocemos a los aldehídos. Y acá van a tener que analizar la estructura, que la tienen en la parte teórica. Van a tener que hablar de las características químicas. Van a decir que son sólidos, cristalinos, que son blancos, que se disuelven en el agua, que son dulces. Y van a ver que dentro de las características químicas, cuando nosotros producimos la oxidación, ¿sí? Recuerden que nosotros vimos algunas ecuaciones de formación de oxidaciones. Cuando producimos la oxidación de los aldehídos, tenemos ácidos, ¿sí? Esa es una característica química importante. En el punto 4 vamos a hablar de los valores normales de la glucosa en sangre, ¿sí? Es decir, si yo me hago un análisis de laboratorio, un análisis clínico, ¿qué valores normales me tiene que dar? ¿Sí? Vamos a ver que los valores normales de la glucosa en sangre es de 70 a 110 miligramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada centímetro cúbico de sangre tiene que tener de 70 a 110 miligramos de glucosa, ¿sí? ¿Qué va a pasar si estos valores yo tengo menos? Voy a tener lo que se llama hipoglucemia, ¿sí? Y si de estos valores yo tengo más, voy a tener hiperglucemia, más conocida como diabetes. En este punto 4 voy a hablar de los mecanismos de regulación de la glucosa en los seres vivos, es decir, cómo se va a regular la glucosa para mantenerse siempre en esos niveles. Vamos a ver, y ahí ustedes van a investigar, van a encontrar que la insulina, ¿sí? La insulina lo que va a hacer es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Es decir, cuando la glucosa está alta, la insulina los va a bajar. Y otra sustancia que se llama glucagón, lo que va a hacer es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Es decir, cuando la glucosa está muy baja, el glucagón lo que va a hacer es aumentar el nivel de glucosa, ¿sí? Estos mecanismos los van a investigar ustedes. En el punto 5 vamos a hablar de 10 alimentos que tengan alto contenido de glucosa. Ya algunos vimos en el trabajo anterior, pero vamos a repetir algunos alimentos con alto contenido de glucosa, como pueden ser, por ejemplo, las mermeladas, puede ser
los panificados, ¿sí? Las tortas, las facturas. Bueno, y ahí van a encontrar un montón de alimentos que son ricos en glucosa, ¿sí? Ricos en glucosa me refiero a que tienen alto contenido de glucosa. Y en el punto 6 y último, vamos a hablar de otro de los hidratos de carbono más importante, que es la fructosa. La fructosa, ustedes van a ver que tienen una estructura muy similar a la glucosa, la tienen en la parte teórica, pero van a ver que el grupo funcional es diferente, ¿sí? Como su nombre lo indica, fructosa es un azúcar que la vamos a encontrar en muchas de las frutas, ¿sí? Es el azúcar de las frutas. Y también va a estar presente en la miel, por ejemplo. Van a tener que investigar características físicas y químicas que van a ver también que son muy similares a la de la glucosa, como por ejemplo también es sólida, es blanca, es soluble en agua, ¿sí? Pero tengan presente esto, ¿sí? Que es la más dulce de todos los azúcares, ¿sí? Porque los hidratos de carbono también los podemos llamar carbohidratos o azúcares. Son lo mismo, ¿sí? Decir hidrato de carbono, carbohidratos o azúcares es lo mismo, ¿sí? Y esta precisamente es el azúcar de las frutas. Bueno, cualquier duda que tengan me hacen llegar su consulta.